Dios les bendiga en esta tarde, un nuevo lunes, una nueva posibilidad, una nueva oportunidad que nos da Dios de vernos, por así decirlo. Es lo que me pasa a mí, yo siento que nos vemos de esta manera, ¿no? Porque estamos compartiendo la palabra que dice el Señor que es viva y eficaz. Y si nos ponemos del otro lado con un corazón dispuesto a escuchar, el Señor dice que está y su palabra necesaria, ¿no?, para nuestro espíritu. Dios les bendiga con abundancia de paz en esta tarde, en este lunes medio tormentoso parecería, ¿no? Pero estamos más que bendecidos. El simple hecho de poder sentarnos nuevamente y escuchar palabra del Señor es algo maravilloso. El Señor dice que lo busquemos mientras pueda ser hallado, y se trata de eso, ¿no? Que lo busquemos todo el tiempo, a pesar de nuestras luchas, pruebas, circunstancias. Cada uno tiene una historia, pero si hay algo importante es estar aferrado al Señor, ¿no? Él lo dice bien claro, ¿no? Permaneced en mí, dice, y permanecer es permanecer en Él, y de eso se trata. Y cuando nos tomamos este tiempo hermoso para exaltar el nombre del Señor, cuando uno se sienta a escuchar una palabra y se toma ese tiempo, no es que quiere ver a la persona, sino quiere escuchar voz del Señor, y es lo que hace a través de la palabra. Yo siempre insisto, ¿no?, con leer la Biblia, porque necesitamos escudriñarle, pedirle al Señor que nos dé guía. Y el otro día, mientras yo siempre digo eso, me vino a la mente, ¿no?, que la Biblia la usan muchísimos y con mala intención, y transgiversan totalmente muchas veces la palabra. Muchas veces lo he visto, lo sigo viendo, lo escucho, y por ahí de un solo versículo sacan una historia que nada que ver. Por eso es bueno leer todo el contexto, toda la historia, para acá, para allá, y pedirle al Señor guía, ¿no?, para que podamos entenderlo. Por lo menos lo que yo hago todo el tiempo, que el Señor me vaya mostrando, enseñando, porque no se trata de compartir algo y tal vez esté alejado de lo que quiera decir el Señor. Así que los invito ahí donde están, que me acompañen en oración, para que el Señor tome todo en sus manos y Él haga lo que quiera, ¿no?, con esta palabra, con ustedes, conmigo. Padre, te doy gracias, te damos gracias por esta posibilidad, Señor, por este tiempo que nos estás dando. Te pido, Dios, que estés obrando tanto en mi corazón como en lo que están del otro lado. En el nombre de Jesús, danos sabiduría, Señor, y entendimiento para poder llevar tu palabra a nuestras vidas. Capacítanos, Dios, todo el tiempo, para que no seamos engañados y llevados para aquí y para allá, como dice tu palabra. Capacítanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, te pido también que si del otro lado hay cansancio, hay algunas situaciones adversas, Dios, que estés obrando con poder, porque de esto se trata la palabra, de que depositemos nuestras circunstancias en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a compartir una palabra preciosa que está en Lucas 12, capítulo 12, del verso 4 al 7, ¿sí? Así que bueno, hemos orado, he presentado la palabra, y el título que le puse fue «Soy importante para Dios». No, soy importante para Dios con signo de pregunta, no, soy importante, porque su palabra lo dice todo el tiempo, ¿no? Y los que estamos en Cristo, lo que creemos en muerte, resurrección del Señor, y todos los consejos que trae Él para sus hijos, ¿sí? Todos los consejos. Toda la palabra está llena de consejos, de bendición para nuestras vidas. Simplemente hay que buscarlas, tomarlas, ¿no?, y vivir en esas bendiciones que nos da el Señor, ¿sí? Así que vamos a compartir Lucas 12, versículo 4 al 7. Y antes de leerlo, porque tiene que ver con el miedo, ¿no?, que se nos presenta muchas veces, a pesar de estar en Cristo.
a pesar de estar en el Señor, vienen muchos miedos, ¿no? Miedo a la muerte, miedo a la oscuridad, miedo a la salud, miedo a envejecer, también miedo a la pobreza, miedo a ser dañado físicamente, espiritualmente, ¿sí? También miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo al rechazo, y así uno podría llenar esta hoja y 20.000 hojas más del miedo, ¿no? Pero el Señor acá con esta palabra, Él trae una palabra de aliento a sus discípulos, a sus seguidores, ¿no? Nos da una enseñanza. Esa palabra que fue puesta ahí también es para nosotros hoy, ¿sí? Así que a los que por ahí estamos dudando en este tiempo, en alguna circunstancia que estemos viviendo, que sepamos que el Señor no dejó nada libre, nada que no esté compaginado en las Escrituras, para los que en Él creemos, ¿sí? Así que el que hoy tiene el miedo de alguna cosa, vamos a compartir esta palabra preciosa para poder entender qué dijo Jesús, nuestro Jesús, el Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras almas, ¿no? Que Él le quiso decir a sus discípulos. Así que lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Lucas 12, y dice así el Señor, de 4 al 7. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, ¿sí? Nos deja bien claro ahí que nos pueden matar, que nos puede pasar cosas, que vamos a morir, porque de hecho vamos a morir todos. Y le dice, pero no se preocupen, porque ellos los pueden matar. Pero ahí queda claro de lo que va a hacer el Señor después de que partamos de la tierra, ¿no? Porque ahí tiene que estar centrado nuestro creer en el Señor, ¿sí? Pero os enseñaré a quién deben temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y acá está hablando de Dios, del Padre, ¿sí? Del Padre, bien clarito. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, dice, ¿no? A este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, ni aun esos pajarillos que no valían nada, que son como gorriones. El Señor, ni uno de ellos está olvidado delante de Él. Quiere decir que aunque esos pajaritos tengan poco valor, Dios también los tiene ahí. Así que cuánto más a nosotros, ¿sí? Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos, ¿sí? Bien claro, pues aún los cabellos de vuestra cabeza y de mi cabeza están todos contados. No temáis, pues valéis vosotros muchos más que esos pajarillos. No, acá nos deja una enseñanza tremenda, y una enseñanza de que busquemos el temor a Dios, no el terror, no ese miedo que, ay, no puedo, no. Yo siempre digo que el Señor trajo a mi vida una libertad que no la ha traído nadie. Yo me siento libre todo el tiempo, las 24 horas. Nunca estoy pensando, ay, ¿qué pasará? ¿Qué aquel? No, yo me levanto tranquila en el nombre de Jesús cada día, ¿sí? Con esto no quiere decir que a uno no les pasa cosas, somos humanos, pero lo que ha traído el Señor, como creo que en vos de ese lado, esa libertad que trajo la salvación cuando lo recibimos, esa salvación que es única. Acá está hablando de eso el Señor. No importa que aquellos puedan hacerles daño. Acá está hablando de los fariseos y de los escribas, ¿no? Ahí les habla bien claro Él a sus discípulos, porque ellos tenían miedo de esto. ¿Y dónde queda bien claro que ellos tenían miedo? Por ejemplo, en Juan 9:22 dice, esto dijeron sus padres,
porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, pues serían expulsados de la sinagoga, ¿no? Entonces el pueblo tenía miedo de los fariseos, tenía miedo de los escribas, y hoy también pasa lo mismo. Muchas veces escondemos nuestra creencia en el Señor por lo que dice aquel, por el otro o por cosas que pasan. Pero acá el Señor nos deja bien claro, ¿sí? Que no tengamos miedo, a los que nos puede pasar hoy a la tarde o mañana, sino que depositemos nuestra confianza en el Señor. Y ahí se va a ir ese temor que tenemos continuo, ¿no? Me voy a morir, me voy a enfermar, me va a pasar. Yo si tengo dudas de que algo pasa en mi organismo, voy al médico. Pero no estoy pensando, wow, ¿qué será? Me va a agarrar, me voy a morir. Porque en definitiva, el Señor me tiene en sus manos, porque lo he aceptado y porque creo en su palabra, que si me muero, tengo vida eterna. Esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Todos los días, estés donde estés. Si sos de esta congregación, de donde fueras, si sos un creyente del Señor Jesucristo, un seguidor de Dios, tenemos que depositar nuestra confianza en Él, ¿no? Entonces, por eso le estaba enseñando esto. No temáis. A los que hoy, por ciertas circunstancias, a los que gobiernan, que puede hacer que tu economía esté media tambaleante, porque se está pasando un momento así. Pero Él hasta ahí dice, no teman, Dios está en el asunto, ¿no? Pero es tremendo cuando le dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, ahí queda bien, ¿no? Lo que le quiere decir el Señor. ¿Tiene poder de echar en el infierno? Sí, os sigo a este temed. Y acá queda bien claro cuando muchos dicen que no hay infierno, que todo es lo mismo, que no importa, que todos somos salvos, ¿no? A ese temed. Bien claro lo dice el Señor, bien claro en su palabra, y si uno empieza a buscar textos para acá y para allá, realmente lo que encuentra es algo fascinante. No que tengamos miedo del infierno, porque los que creemos en el Señor Jesucristo ya somos salvos. Yo tengo esa confianza, eso me da tranquilidad, aunque yo me equivoque, aunque pase tal cosa, aunque muchos no me quieran, aunque muchos piensen mal de mí, aunque muchos digan, uy, como no importa, mi salvación está en las manos del Señor. Y ahí me apoyo en mi diario vivir, ¿no? Por eso te aliento en esta tarde con esta palabra, ¿sí? Así que fíjense que los discípulos tenían ese miedo, ¿no? Los seguidores, los discípulos del Señor, de los judíos, de todos los que estaban ahí, ¿no? Que realmente estaban en contra del Señor. De hecho, por eso murió en la cruz, pero también tenemos que saber que fue un mandato del Señor. Eso tenía que pasar de esa manera porque así estaba escrito. Muchas veces decimos, wow, lo que le hicieron. En realidad estaba escrito de esa manera. No es que Jesús pasó eso porque ellos quisieron. Eso pensaban ellos. En realidad estaba escrito de que esa manera tenía que pasar, ¿sí? Podemos ver a Esteban, ¿no? Que fue realmente fiel al Señor, pero si miramos en Hechos 7:54 en adelante, vemos que fue apedreado, ¿sí? Fue apedreado. Y fue algo maravilloso, que a través de eso vino después el pensamiento, ¿no? Y yo creo que ahí empezó por ahí la conversión de Pablo, ¿no? Cuando ve que Esteban, su rostro era diferente y lo estaban apedreando, pero él estaba confiando en su Señor. Entonces ahí se ve la gloria de Dios, que podamos depositar en este tiempo nuestra confianza cada vez más, ¿sí? Sé que es un tiempo difícil, que por todo lo que sucede y también esto de no poder congregarse, pero si yo estoy confiando en el Señor, no importa si se tarda 15 días más, un mes, 20, mi confianza está en el Señor. Ahí se nota mi confianza, ¿no? Que a veces no, y ya tengo que ir porque necesito. Si estás confiando en Dios, tenemos que confiar acá como nos dice el Señor. Tengamos nuestra fe ahí, depositada en la palabra
del Señor. Y Él enseña a temer a Dios, ¿no? Que es el que nos va a juzgar cuando partamos, ¿sí? De lo terrenal, ¿sí? Pero yo estoy confiando en esa salvación maravillosa que el Señor hizo a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Ahí cuando habla de los pajarillos, en tiempo de Jesús era una mercancía re barata, era como 2 centavos, ¿no? Casi sin valor, pero Dios no olvida de ellos. ¿Cuánto más a nosotros? No importa lo que estemos pasando, pero que nuestra mente, nuestro corazón, muchas veces hay gente que se confunde el Evangelio o el seguir a Cristo, que tiene que dejar de hacer cosas. No, Dios no te dice dejar de trabajar, al contrario, hay reglas bíblicas donde dice que te tenés que ganar el pan de cada día con el sudor de tu frente, ¿sí? Hay reglas que son para todo el mundo. Entonces, el Señor está en todos, pero acá habla de nuestra vida espiritual. Él se encarga de todo, Él nos cuida, así como dice los pajarillos, a pesar de que no valían nada, Él estaba en el asunto y también tenía cuidado de ellos. ¿Cuánto más de vos o de mí? Que podamos entender, ¿no? Y acá otro mensaje tremendo dice, temed a Dios. Y temer a Dios no es un terror nocturno o terror de decir, ay, si Dios ve, no. Ya cuando yo le tengo temor a Dios, que es una reverencia, ¿no? Al Dios que creó el cielo, la tierra, al que te creó a vos, al que me creó a mí, al que creó todo, sabiendo que Él está, que existe y que hay una vida eterna de las dos maneras, eterna con Dios o eterna en el lago de fuego, dice la palabra, ¿no? Y que podamos pararnos ahí, en esa eternidad con el Señor, y que podamos entender que pase lo que pase con nuestras vidas, está en sus manos, ¿sí? En Proverbios 9:10 dice así, el temor es el principio de la sabiduría, ¿sí? Proverbios 9:10. El temor es el principio de la sabiduría. Habla del temor a Dios, al Señor, en nuestro andar, en nuestro diario vivir, en nuestro hacer, en nuestro pensar. Pero no les digo esto, ay, tengo que tener cuidado con lo que pienso, porque los pensamientos no se pueden atar, pero yo cuando voy caminando con el Señor, mis pensamientos ya no son de mal. Es andar con Él, el caminar con Él. Y si tengo un pensamiento de mal, Señor, perdóname. Y Él nos perdona, Él nos ayuda a seguir caminando con Él. Por eso acá dice, temed al Señor, ¿no? Que cuando partamos de esta vida terrenal, porque no queda nadie, muchas veces tanta la soberbia de nuestra humanidad que pensamos que vamos a quedar, y no, todos, ricos, pobres, menos pobres, más o menos, gobernantes, príncipes, reyes, todos vamos a partir en algún momento. Pero acá esta es una enseñanza tremenda para los hijos, que nos podamos parar en la roca y entender este mensaje, ¿no? Temed a aquel que después de haber quitado la vida, es decir, cuando te quita la vida a vos, a mí y al que fuera, ¿sí? Tiene poder de echar en el infierno. Quiere decir que Él va a decidir. Por eso a veces cuando jugamos con la palabra, y he escuchado muchísimo, no, infierno quiere decir otra cosa, no dice esto, no dice aquello, porque queremos acomodarlo a nuestro andar. No dice eso, lo dice bien claro. Y para poder hablar de esto, lo comparé con un montón de textos donde habla bien claro el Señor. A ese temed. Todo está en las manos del Señor, de la manera que uno se muera, de una enfermedad, de un accidente, de lo que fuera, ¿sí? Pero estamos en las manos del Señor. Y acá dice, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, a ese, a Dios, no a nadie más, no a los que gobiernan, no a las familias que muchas veces quieren destrozarnos. Esto lo digo con conocimiento, porque uno va hablando con personas, hace consejería y pasan cosas tremendas en los hogares. Pero si mi confianza está en el Señor, ¿sí? Clamo
rodilla, le digo, Señor, guárdame de ese pensamiento del enemigo, guárdame de ese pensamiento de mal. Todo está supeditado a las manos del Señor, pero yo tengo que creerlo, lo que pase, ¿sí? Tengo que estar atenta en oración, buscando al Señor, siendo temerosa. Y muchas veces hasta se habla mal de que decir esto está mal, temer a Dios. ¿Cómo no? Si es Dios el que te dio la vida, el que me dio la vida, y el que se va a encargar de quitarnos la vida. Pero también nos deja en toda su enseñanza que tenemos que buscarlos. Tenemos que buscarlo antes de que sea tarde, dice, ¿no? Después, acá Jesús da estas palabras maravillosas para dar paz a sus seguidores. En ese momento estaban los discípulos y acá nos habla a nosotros. Porque la palabra es para todo tiempo, todo pasará menos la palabra. Entonces, ¿cómo le podemos discutir? A veces dividimos la Biblia. No, esto lo dijo, hay cosas que sí que tienen que ver justamente para ese momento, otras que tienen que ver con el pasado, pero toda la Escritura está para que aprendamos y crezcamos. Toda la Escritura. No podemos decir esto no, esto sí, para mi comodidad. Así que esta palabra es para vos, para mí, que no tengamos miedo. ¿No? Miedo a la adversidad, miedo a todo lo que pasa, ¿no? Fíjense lo que dice en el Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con lo que le temen. Acá dice comunión. Y por ahí ustedes pueden anotarlo y después buscar qué quiere decir comunión, qué quiere decir intimidad, ¿no? La comunión, íntima de Jehová es con lo que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A los que le seguimos, a los que creemos, no que el otro te diga tenés que ser de acá, tenés que ser de allá. Yo digo, soy una seguidora del Señor, ¿sí? Entonces nadie me podrá poner acá ni poner allá, porque estoy creyendo en su palabra. Y yo le creo todo lo que Él me dice, porque todo lo que Dios nos dice para vos y para mí es de bendición. Nosotros en nuestra rebeldía, en nuestro andar, en querer vivir y hacer todo conforme a nosotros, es donde muchas veces fallamos y nos pasan cosas, ¿sí? Fíjense el amor del Señor, Juan 3:16. Miren el valor que nos dio, ¿no? Es algo maravilloso. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, fíjense lo que Dios hizo para que nos demos cuenta el valor que tenemos para Dios, ¿sí? Ustedes, yo, el valor que tenemos. Yo me planto ahí. No me importa que me digan, y bueno, y Dios existe. Sí existe. Existe, es verdad, todas las cosas más maravillosas. Inclusive yo siempre digo que la capacidad y la inteligencia que Dios le dio al hombre es algo maravilloso. Cuando el ser humano se capta, ¡uy, qué inteligente! También eso viene de parte de Dios. Dios nos hizo a imagen y semejanza. Un día habría que estudiar a qué se refiere eso, a qué se refiere el Señor en eso, ¿no? Que nos hizo a imagen y semejanza. Y me encanta, ¿no? Ahí pararme. Este es el valor, ¿no? El valor que Él tiene por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo vuelvo a repetir para que podamos pararnos ahí. No importa la circunstancia, muchas veces llevamos al Señor simplemente a la economía. ¡Wow! Me va muy bien porque tengo salud, tengo economía. ¿Y será que eso nos dice el Señor? Fíjense que dice, para que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna espiritual. Esto es pasajero. Dice que tu vida, como la mía, es como la neblina, como el humo. Y a veces nos jactamos y nuestra soberbia y nuestra vanidad nos aleja del Señor. Todo el tiempo. Porque está en nuestro interior, está en nuestra carne. Por eso el Señor quiere que vayamos creciendo, ¿no? En Él. ¿Sí? En el caminar con Él. Que podamos pedirle. Cada uno sabe
dónde está su confianza. Pero este mensaje precioso de parte del Señor es para que no temamos, no importa lo que pasa alrededor, ¿sí? No importa la peste estas que está, no importa cosas que nos pasan en lo económico, no importa que te digan que no te quieren, no importa que los demás nos quieran dañar. Y pasa muchísimo eso. Hay mucho daño en los hogares, en la familia, personas que se pelean por lo económico. Y no estoy diciendo que si hay algo que hacer en lo judicial para reclamar algo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que pongamos en las manos del Señor nuestra situación, sea cual fuera, ¿sí? Pero tiene que estar sobre todo eso mi confianza en el Señor, ¿no? Y temer a Dios, no a las circunstancias, no al COVID, no a todo lo que uno a veces llega a los oídos de uno, ¿no? Al rechazo, a la habladuría, a las murmuraciones. Estoy hablando de todas las áreas de la vida, porque si no uno lo lleva a la iglesia y se piensa que uno... No, a todas las áreas, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, con la vecindad, con todo lo que está pasando, ¿sí? Pero a ese temer, dice, a ese, que podamos en este tiempo, cuanto más pararnos en la roca y que no nos perdamos, ¿no? Esas cosas lindas que tiene el Señor para sus hijos e hijas, ¿sí? Para terminar, ¿no? Voy a compartir Romanos 8, si alguno tiene Biblia o tiene ahí para anotar, porque está bueno anotar, porque uno por ahí va a decir, ¿de qué hablamos? ¿De qué se habló? Y si uno anota ciertas cosas, después yo puedo sentarme, escudriñar la palabra y entender el mensaje de parte del Señor. Pero yo sé que el Espíritu Santo de Dios está obra en tu corazón y en el mío, todo el tiempo, cuando nos ponemos a entender, ¿no? Esta palabra preciosa, temed a temed a aquel, a Dios, ¿sí? Que nuestro diario vivir sea de temor a Dios. Pero no como escucho muchas veces. ¿Por qué enseñan temer a Dios? Porque lo dice el Señor Jesucristo. Miren qué fácil que es. No es, no voy a pensar, no voy a moverme, voy a caminar como una estatua porque tengo temor a Dios. No, es tu corazón a Dios, tu andar. Y en ese caminar con Él ya no tenemos esos pensamientos, todas esas cosas, ¿no? Porque Dios nos va limpiando y va tratando con nosotros. Él dice que la palabra nos limpia de toda maldad, y yo le creo, porque yo a medida que pasa el tiempo, tanto mi corazón y mi mente se va separando cada vez más para Dios. Pero no me paro en que, si discutí con alguien, me pierdo la salvación. No. Yo sé que soy salva porque me lo dice la palabra. Si voy caminando, voy aprendiendo, le voy pidiendo al Señor que me enseñe, porque en nuestra humanidad nos van a pasar cosas hoy, nos pasó ayer, nos va a pasar mañana, pero que sepamos que el temor nuestro tiene que estar en el Señor, solamente, no en el que puede matar el cuerpo, dice Dios. Y uno por ahí en estos tiempos estamos más con ese miedo, ¿no? Uy, cómo roban, uy, cómo matan. Pues yo lo escucho, lo veo, pero es una lección para mí. No temas, porque es peor cuando cerremos los ojos y pasemos a la otra vida, y ahí vamos a tener nuestro Dios que nos va a juzgar. Fíjense el amor precioso y eterno de Dios, ¿no? Yo puse acá amor eterno de Dios, la fidelidad de Dios, el poder más grande que existe es Él, Dios, que podamos atesorar y darle gracias, ¿no? Y cuando viene momentos de pensamientos de miedo, de mal, que sepamos que Él está con nosotros, que no nos lleve eso a alejarnos de Dios, o que pensar que por seguirlo a Dios pierdo cosas. No perdemos nada. El mundo es pasajero y alejarnos de Dios nos lleva a que nos peguemos más golpes y golpes. Lo dice Dios, no lo dice Esther, ¿sí? Y fíjense qué lindo en Romanos 8, 31 al 34, voy a leer. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que podamos creerle, que el enemigo, ¿no? El que te arrastra, el que te lleva a hacer lo malo, ¿quién contra nosotros? Si yo estoy con el Señor. El que no escatimó ni a su propio Hijo,
no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por lo que lo seguimos. Por eso dice por todos nosotros, ¿no? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si acá habla de su reino, habla de lo espiritual, habla de todas esas cosas que tiene el Señor para cada uno de los que lo siguen, ¿sí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Que era lo que yo le decía. Por algún lado dirán, ay, aquellos, qué sé yo, porque muchas veces se habla, ¿no?, de que los evangélicos que predican que no están en el Señor, y yo digo, me guío por la palabra de Dios y yo me apoyo en ella, el 100%. No me importa lo que dicen. Entonces ahí me apoyo en esa salvación. Mientras otros juzgan, hacen y dicen, y hay que ver dónde está apoyada su fe. Por eso es bueno leer, buscar, tener esa intimidad, esa comunión con Dios para que nadie nos lleve por acá o por allá, porque nos podemos perder. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. A mí me justifica el Señor y Dios solamente. Ningún hombre está preparado ni para justificarme ni para perdonar mis pecados, sino el Señor. ¿Sí? La palabra dice que nos tenemos que confesar entre uno y nosotros. Uno por ahí puede ir a un líder y charlar del tema, y los dos juntos orar y clamarle a Dios, ¿no?, el perdón del pecado de uno. Pero ningún hombre, ninguno en la tierra podrá perdonar mis pecados, ni los tuyos. Que podamos ahí pararnos, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y para terminar ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, Él también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, ¿sí? El que también intercede por nosotros, por ustedes y por mí. Él intercede. Intercede en este tiempo terrenal, ¿no? Porque cuando partamos, dice que después viene el juicio, pero ahí ya Él está con nosotros, intercede en nuestro andar. Digamos que yo peco y Él intercede por mí. No es que Dios mira a Esthercita y dice, ay, pobrecita Esthercita, está pecando, se equivocó. No, Él mira a Jesucristo. Él me mira a través de Jesucristo. Digamos, yo estoy acá, Jesucristo, Dios. Nadie más puede interceder. He leído la Biblia, lo sigo leyendo, le sigo pidiendo al Señor que me enseñe, que me dé sabiduría para no confundirme, ¿sí? Dios, Jesucristo y yo. Y Dios me perdona porque ve a su Hijo en mí. Si pudiéramos entender este mensaje maravilloso de parte del Señor. Y nuestro andar con ese amor de parte del Señor también, que tendría que estar, como dice, no, que Él nos santificó. El andar con Dios. Y el andar con Dios, como siempre digo, no es tener una aureola, no es tener pollera larga, no es no depilarse, no es tener el pelo corto. El andar con Dios. Que podamos enamorarnos, ¿no? Y eso no quiere decir que no tenga problemas. A mí me pasan cosas como a vos, pero que podamos aferrarnos y ser temerosa de Dios en nuestro andar, como esposa, como hija, como nuera, como yerno, como esposo, en el andar, que realmente seamos luz, como dice Él, ¿no? Y esa luz voy a hacer también si soy temerosa de Dios. Por eso acá lo dice bien claro el Señor, ¿no? Temeroso del Señor, ¿no? Que sepamos que estamos en sus manos. Yo tengo vida eterna. Si tú estás creyendo en el Señor, tenés vida eterna, y tenemos que saber que Él también nos justifica a través de Jesucristo, nos santifica, pero tenemos que tener también un corazón dispuesto. Cuando yo soy temerosa de Dios, yo ya sé lo que está bien y mal, porque ese temor al Señor, ese temor a ese Dios que tenemos maravilloso, a ese Dios de misericordia. Dios sigue teniendo misericordia por los que le rechazan. Y lo va a tener hasta un segundo antes de partir. Después ya no hay... me había olvidado de compartirles que en Hebreos 9:27, para que sepamos y nos quede bien claro, está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Tenemos que saber estas cosas. Está establecido. No es que después que yo me muera puedo arreglar con Dios. No. Ahora, en este tiempo.
todo el tiempo, ¿no? Ponernos a cuenta con el Señor cuando nos pasa algo, pero nunca sentirnos, ya Él trajo salvación, esa salvación tiene que traer gozo, tiene que traer paz, porque así dice su palabra, que podamos creerle al Señor. No miedo a todo lo que pasa, sino que mi fe en el Señor haga este caminar y que yo pueda temer a Dios por lo que puede pasar, pero no ese temor, vuelvo a decirlo, porque muchas veces se dice que uno enseña, hay el temor a Dios y que no puedo, y que no puedo, que no puedo. Yo me siento libre con el Señor. Y si me equivoco o discuto con alguien, me equivoqué, Dios me perdona, Dios me ama, pero sé también que ese temor a Dios me lleva a que ese error me corrija, ¿sí? Voy a los pies del Señor, me perdona, Él intercede con el Padre por lo que yo hice, pero tengo que levantarme y seguir caminando y buscando más esa santidad preciosa de parte del Señor. Si hay alguien del otro lado que nunca escuchó de Cristo, en esta palabra ha escuchado que dice, está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Hay un juicio después, que eso da para un estudio largo, ¿no? Lo que el Señor habla. Inclusive anoté que en Apocalipsis, si alguien lo quiere anotar, 20, del 11 al 15, habla de lo que va a pasar a los que no creen en el Señor. Lo anoté para que ustedes lo lean, porque está bueno ir hilando un texto con el otro y que sea realmente lo que el Señor dice. Ahí habla de los que no creen, ¿sí? Así que si hay alguien del otro lado que es la primera vez que escucha de Dios, yo te invito a hacer una oración de fe, una oración de depositar tu vida en Dios si hasta ahora no lo hiciste. Porque uno va por la vida creyendo a medias en Dios. No, yo hago la mía, total. Pero el Señor no nos enseña eso. Hay un después. Muchos cristianos creen que no, que ahí terminó. Ahí empieza. Porque somos eternos. Todos somos eternos. Pero habla de una vida espiritual después. Eternas. ¿Para bien o eterna? ¿Para estar con el Señor o eternos para el infierno? Dice. Es una palabra que cuesta. A mí inclusive me cuesta, pero esta palabra me llevó a eso, porque bien clarito lo dice el Señor. Así que yo te invito que si vos reconoces a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida, y te invito a que después lo busques a través de la Escritura, que te acerques a alguna iglesia cristiana, evangélica, cerca de tu casa, o Monte Grande, o donde estés, o en el país que estés, que no sea tarde, que lo busques. Él nos enseña a caminar y nos bendice, inclusive acá en lo terrenal, nos bendice porque lo seguimos, pero no por las bendiciones terrenales. El simple hecho de caminar con Él, nuestra vida cambia. Así que te invito a hacer una oración, ahí donde estás, que diga gracias Dios por esta oportunidad de escuchar tu palabra, y en este día reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y te pido perdón por mis pecados, y te pido perdón por haberte dado la espalda tanto tiempo. Gracias por esta oportunidad. Anota mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esa palabra, esa oración cambió mi vida. Después hay un andar con el Señor. Esto es un principio, que vos reconozcas al Señor Jesucristo como tu Salvador. No hay otro, es el único. Así que Dios le bendiga a mis amadas hermanas y hermanos en Cristo, amigas, amigos, los que están del otro lado, que tengan una tarde súper bendecida, y les mando un abrazo y nos vemos pronto.